tiene que ver un poco con el tema de las nostalgias, ¿no? Porque el fantasma es algo como disoluto, algo que está en forma etérea en el aire, ¿no? Y esto se me ocurrió a mí porque visitaba yo muchas casas de amigos que tenían banderas del FSLN, del 26 de julio, del Ejército Zapatista, etc. Entonces yo veía esto entre medio de la decoración, de las cosas que colgaban en la casa, y se me generó a mí una suerte como de reflexión en torno como a esta idea de estos movimientos que de alguna manera en estas banderas enarbolaron como ciertos ideales, cierta idea de libertad, cierto mesianismo, y que ahora se volvían bastante lejanas respecto de los cometidos que estos grupos lograron. Entonces, para mí el análisis tenía que ver con entender esto como algo nostálgico, como la idea de un lugar ideal, ¿no es cierto?, de esta utopía, pero que al mismo tiempo se había disuelto por la lógica cultural del capitalismo. El capitalismo avanzado ha impuesto una lógica en donde ya no hay lugar para la utopía. La utopía tiene que ver con una especie de pragmatismo inútil, que en el fondo revierte todo el sistema. Y eso yo creo que fue uno de los principales impulsos para combinar estas dos ideas, ¿no? Entre la utopía, ¿no es cierto?, este lugar soñado, y por otro lado lo inalcanzable de esta utopía. Bueno, primero quiero acotar que esto es parte de un nuevo cuerpo de obra que estoy desarrollando y que llevo investigando ya alrededor de 4 años, y se materializó el año pasado con esta primera presentación en Toronto, en un festival de arte que se celebra una vez al año ahí, y me invitaron a hacer una intervención pública en una calle de Toronto durante una noche, en donde instalé estas banderas, ¿no es cierto? Y primero que nada tuve que mandar muchas cartas a los vecinos, ¿cierto?, explicando de qué se trataban estos movimientos, cuál era mi intención, hablando de esta idea de las banderas caídas también de estos movimientos, y la verdad es que para ellos es una realidad bastante incomprensible, pero por lo mismo también a mí lo que me interesaba era acercar y sensibilizar estas realidades, ¿no es cierto?, como muchos artistas lo hacen a través de proyectos que a veces tienen como estas llamadas bastante especulativas, ¿no es cierto?, chocantes, fuertes, porque claro, la gente hoy día, sobre todo en el mundo desarrollado, se siente amenazada, se siente amenazada por el terrorismo. Y estos movimientos de alguna manera también implicaron esta idea del terrorismo a partir de muchas de las formas y del accionar que tuvieron, especialmente Sendero Luminoso, ¿no es cierto?, y las FARC. Y entonces, claro, sin duda eso genera también una suerte como de miedo y una empatía respecto de ponerse en el lugar de otros, ¿no? Sobre todo estas sociedades que son tan perfectas, tan civilizadas y tan inamovibles dentro de sus cánones, ¿no es cierto?, de pronto se ven forzadas a repensar sus estatutos. ¿Qué es lo que pasaría, ¿no es cierto?, si a lo mejor en Canadá, que es un país que está lleno de inmigrantes, estos inmigrantes, no sé, se tomaran el poder, ¿no? Entonces, son los miedos. A mí lo que me interesa es trabajar también sobre eso y generar como ciertas preguntas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con cuestionar la seguridad en que nos movemos hoy día socialmente. Bueno, yo creo que es súper importante siempre mirar el pasado, ¿no? O sea, de hecho, todo el materialismo histórico, desde Marx a Lenin, ¿no es cierto?, hacen esos análisis del pasado porque forma parte también de los aprendizajes, ¿no? Y creo que, claro, hoy día es necesario revisar estos movimientos más que desde el punto de vista de entender como los ideales libertarios, ¿no es cierto?, y mesianismos que estaban detrás de ellos propiciaban, sino que para también poder generar nuevos paradigmas, ¿no? Creo que hoy día es urgente eso en nuestro país. Entonces todos estos movimientos hoy día lógicamente están pensando en esta idea y es bueno que miren al pasado. Creo que también que las mismas oligarquías económicas deberían mirar eso para entender que trabajamos en ciclos. Hoy día creo que estamos volviendo un poco a los años 60, el principio de los 60, cuando empieza, ¿no es cierto?, las reformas que hace Frey y luego pasamos a Allende. Entonces no queremos lógicamente repetirnos la misma historia, pero bueno, Marx lo decía en el 18 Brumario, ¿no es cierto?, la historia se repite 2 veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa, y ahora estamos dentro de esa farsa. En algún momento, yo me acuerdo en una entrevista radial hace un tiempo, yo hablé de revolución,
Y claro, suena como muy duro decir eso, pero si no hay una inteligencia capaz de integrar las problemáticas sociales hoy día y los gobiernos, ¿no es cierto?, no son capaces de negociar con la oligarquía, lógicamente vamos a tender siempre hacia estas instancias en donde se desbandan los grupos, ¿no es cierto?, y sobre todo hoy día en donde hay una incertidumbre y los populismos nos están rodeando de una manera bastante amenazante, no solamente en Chile, en todo el mundo. Hoy día la mayoría de los proyectos universitarios en Chile, ¿no es cierto?, que dictan licenciaturas en arte y carreras artísticas, ¿no es cierto?, han fracasado porque no han logrado encantar a la gente. O sea, tú vas hoy día a las escuelas, los talleres están vacíos, las proposiciones de los alumnos son también formalistas. Si uno ve, por ejemplo, las ferias de arte joven, y yo con esto no quiero ser peyorativo y decir que todos los jóvenes son así, pero sí hay una tendencia generalizada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este dominio del mercado, ¿no?, y que también tiene que ver con una suerte de, yo diría, de tendencia dentro de las galerías, ¿no?, para promover y optar por la venta de obras fáciles, ¿no es cierto? La gente quiere cosas para colgar en su casa que sean poco cuestionadoras, ¿no es cierto?, que ojalá que sean abstractas, geométricas, que de alguna manera no incidan sobre los espectadores que van a verla, ¿no es cierto? Si invitamos gente, que no sea algo molesto, lógicamente, claro, nadie va a poner una mano cortada, ¿no es cierto?, con un cuchillo en su living comedor, ¿no? Pero yo creo que esa comodidad también es parte como de todo un sistema en donde nos hemos envuelto y las escuelas se han vuelto como absolutamente anodinas, ¿no? Yo creo que pareciera ser, como decía, bastante peyorativa y generalizada mi crítica, pero finalmente nos damos cuenta hoy día y que esa carencia de mística tiene que ver con la falta de acento precisamente en el rol que el arte tiene hoy día dentro de la sociedad, y que pienso que en Chile es un rol absolutamente social. Hoy día no nos podemos farrear esto pensando en los movimientos sociales, en lo que está ocurriendo en nuestro país. La intención mía cuando hablaba de ese centro de investigación de arte era bastante distinta a la perspectiva que tiene hoy Cerrillo, ¿no? Según entiendo y por lo poco esclarecido todavía que está como la visión del espacio, claro, es más bien un lugar como de archivo, de acopio, de centralización, ¿no es cierto?, de la gestión del Estado en torno a la administración del arte contemporáneo. Entonces dista mucho de ser un centro de investigación. O sea, probablemente, claro, se puedan generar investigaciones, pero eso va a depender mucho de los recursos autónomos que pueda tener, ¿no? Y eso también va a depender de claro, cómo se deje estipulado ahora en las glosas presupuestarias del futuro Ministerio de la Cultura, que debería ser el paraguas de toda esta gestión. Entonces, yo la verdad es que todavía no me atrevo a aventurar qué es lo que pueda pasar ahí como resultado. Creo que es una buena idea, ¿eh? Pero es muy distinto. Cuando yo hablaba de esto, yo me imaginaba algo así como el SEX, ¿eh?, en Valdivia, como un lugar en donde vinieran artistas de distintos lugares del mundo, que tuvieran contacto con los artistas locales, que se generaran proyectos, que se generara una reciprocidad, ¿eh? Así como pasa hoy día, no sé, con Alemania, con Francia, que tienen centros de investigación y que, claro, llevan artistas chilenos allá, por ejemplo, y esos artistas después vuelven con una información acá. Entonces, creo que más bien mi idea tenía que ver con algo así, ¿eh? No solamente con un lugar de exhibición, sino que con un lugar donde se generaran contenidos. Y yo creo que ese es el gran problema hoy día de la museografía y la museología en Chile, ¿no es cierto? Que primero, no hay esta conciencia de generar contenido, ¿eh? O sea, si nosotros pensamos, todo lo compramos, viene hecho. O sea, viene la Yoko Ono y viene hecha la exposición. O sea, viene no sé, Yayoi Kusama, viene hecha y es como un tour. Te fijas, una exposición que anda dando un tour por Buenos Aires, por San Pablo, por Chile, como que pasa por acá porque es parte como del itinerario. Pero nosotros no somos capaces de, por ejemplo, poner un investigador, un curador que elabore una exposición de Yayoi Kusama generando sus propios contenidos y que esto después se pueda vender. Y yo creo que esa es la idea mía, o sea, que en el fondo que lográramos generar un centro en donde sí se pudieran generar nuevos contenidos y generar nuevas ideas que de alguna manera incidan también dentro del desarrollo del arte contemporáneo, no solamente a nivel chileno, sino que a nivel latinoamericano e internacional.